¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar la clase 5 relativa a las independencias hispanoamericanas, en realidad un proceso que se da con anterioridad, que es el de las reformas borbónicas, y esta clase también es relativa a la Constitución de Cádiz, y es por eso que ustedes tienen dos textos, uno de Fernando Mírez y el otro es el de Varela Suances Carpegna, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primer bloque. La monarquía española, y sobre todo en realidad la monarquía española de todo lo que comprende, esto es su imperio, durante el siglo XVI y el siglo XVII va a ser gobernada por la dinastía de los Habsburgo y el sistema colonial descansa o se estructura en una serie de autoridades que residen en España y otras autoridades residen en América. En España está el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y las autoridades que residen en América son los virreyes, las reales audiencias, los gobernadores y en un nivel inferior una serie de funcionarios que se llaman corregidores y alcaldes mayores, y a nivel municipal los cabildos, ¿sí? Respecto al sistema económico que la monarquía establece para sus dominios al otro lado del Atlántico, lo que hace España es establecer el famoso monopolio comercial español. Esto significa que, obviamente, al ser una relación colonial, América solamente puede comerciar con España y además lo tiene que hacer a través de una serie de puertos autorizados que son muy escasos, ¿sí? En el caso de España, los únicos dos puertos que están autorizados para comerciar con los dominios americanos son Sevilla y Cádiz. Y en América hay tres puertos autorizados, que son Veracruz, Cartagena y Portobelo, ¿sí? Y este tráfico comercial entre un continente y otro se realiza a través del sistema que se denomina de flotas y galeones, que significa que anualmente salían dos flotas y eran escoltadas por buques militares para rechazar cualquier intento corsario o de piratería ejercido por otras potencias. Fundamentalmente, América va a exportar o va a dar a España metales preciosos y España va a surtir de productos manufacturados a sus dominios americanos. Algunos de estos productos van a ser propios de la península, pero en otros casos van a venir de otras potencias, y en ese caso lo que va a hacer España es cumplir un rol de intermediaria comercial, ¿sí? ¿Cómo era la sociedad colonial que se va a establecer en América? Bueno, lo que uno tiene que decir es que es una sociedad desigual, ¿sí? Es jerárquica, es patriarcal también, y está dividida en distintos grupos sociales. Sobre todo en la cúspide se sitúan lo que los autores denominan como las élites locales, que estas élites locales se componen de los descendientes de los primeros colonos y conquistadores, ¿sí? En este sentido son hombres o son familias y sobre todo hombres considerados blancos racialmente y que monopolizan el poder político y concentran el poder económico. Esto básicamente es el sector dominante en las colonias. Por debajo de estas élites locales, que en realidad estas élites locales pueden haber nacido tanto en España como en América, porque en realidad lo que importa es que sean descendientes de los primeros conquistadores, por debajo de estas élites locales o de estas clases dominantes americanas, se sitúan toda una serie de grupos que están categorizados según términos o categorías socioétnicas y que están sometidas, como yo les decía, a toda una serie de pautas discriminatorias por ley. Es decir, en la época no existe la igualdad jurídica tal cual la conocemos hoy en día, sino que las leyes de la época reservan distintos derechos y obligaciones según al grupo al cual se pertenezca. Entonces, si uno es español o descendiente de españoles, tiene muchas prerrogativas, muchos derechos, pero si uno no cumple con lo que en la época se denominaba el criterio de pureza de sangre,
va a estar sometido a una situación de discriminación, no va a poder acceder a los cargos en el Estado, no va a poder acceder a la universidad, va a tener que desempeñar ocupaciones y profesiones que son poco calificadas, que son mal remuneradas. Y en esta situación se encuentran los indígenas, los mestizos, los negros y mulatos libres, los esclavos, las mujeres, los hijos nacidos por fuera del matrimonio. También sí, es una sociedad muy desigual, y esta desigualdad está consagrada por ley. Ya un poco para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo hacen para gobernar los Habsburgo, un imperio tan extenso y durante tanto tiempo? Porque básicamente el reinado de los Habsburgo va a durar hasta principios del siglo XVIII. Bueno, ahí básicamente lo que va a ocurrir es que los Habsburgo van a tener un estilo de gobierno que es muy flexible, que se basa en la tolerancia, y muchas veces las normativas emanadas por la corona desde la península no se cumplen en América, ¿sí? Y hay mucha descentralización política y legislativa. Y también producto de este dominio colonial muy tenue o muy débil, lo que va a ocurrir es que los Habsburgo no logran recaudar, pese al monopolio comercial español, no logran recaudar mucho excedente de acuerdo al gran imperio que tienen. Y a principios del siglo XVIII, si antes ellos habían logrado conformar a España como una gran potencia, en realidad a principios del siglo XVIII ya hay otros países de Europa Occidental que los han pasado en esta carrera imperial que va a haber durante todo el siglo XVIII. Y estos otros países de Europa Occidental que son primera potencia y que han sobrepasado a España son algunos países que han iniciado su transición del feudalismo al capitalismo. Por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Francia. Y algo que va a ocurrir es que esta flexibilidad en el estilo de gobierno de los Habsburgo lo que va a derivar es en el hecho de que las élites locales en América tienen mucho poder, y este poder y autonomía de las élites locales se va a visualizar en una serie de fenómenos, por ejemplo, en el contrabando, que es cuando las élites locales comercian con otras potencias europeas, ¿sí? Práctica que no está avalada por el monopolio comercial español. Las élites locales también ocupan los cargos en el cabildo, compran cargos en la burocracia, controlan los principales recursos económicos y, sobre todo, algo que yo les mencionaba antes, en muchos casos no cumplen las órdenes que la corona dicta para sus dominios americanos, algo que está sintetizado en una fórmula muy famosa que es: se obedece pero no se cumple, ¿sí? Así que a grandes rasgos, estos son los rasgos o el estilo de gobierno de la dinastía de los Habsburgo durante el siglo XVI y el siglo XVII. Bueno, vamos a empezar el segundo bloque, que va a estar centrado en las reformas borbónicas. Los Borbones son la nueva dinastía que reemplaza a los Habsburgo a principios del siglo XVIII, pero las reformas borbónicas, en realidad se conoce como reformas borbónicas a toda una serie de medidas de orden administrativo, político y económico que toma la corona española bajo el reinado de el rey Carlos III, que gobierna entre 1759 y 1788. Ustedes ahí en el PDF que yo les di tienen el link a un video que explica un poco el contexto histórico en el cual se tratan las reformas. El video tiene énfasis en la expulsión de los jesuitas, pero bueno, reconstruye bien el clima de la época. ¿Cuál era el diagnóstico que hacían los Borbones sobre la situación de España y de su imperio? Ellos creían que en América reinaba la corrupción, que las élites locales se habían apropiado de los principales resortes del poder o del gobierno local, que esto les permitía evadir impuestos, practicar el contrabando, y estas prácticas ilegales y corruptas iban en desmedro del interés supremo de la monarquía, porque evadían impuestos y provocaba que la corona no pudiese recaudar demasiado, ¿sí? Entonces los Borbones lo que se van a proponer es terminar con esta situación
Y para eso van a idear toda una serie de reformas que tienen los siguientes objetivos. En primer lugar, van a tratar de crear una burocracia peninsular y profesional que esté alejada de las élites locales. También van a modernizar el sistema de monopolio comercial español, y ahí lo que van a buscar es que se profundicen los flujos mercantiles entre América y España, que se promueva el comercio tanto de las Indias como de la metrópoli, y de esa manera ellos poder recaudar más para financiar todo el sistema defensivo que hay en América y así poder hacer frente a las grandes potencias, ¿no? Que en ese momento ya la habían sobrepasado. Entonces, esta reformulación del pacto colonial, muchos historiadores van a hablar o se van a referir a ella como un nuevo imperialismo o una segunda conquista, porque van a tratar de favorecer a la corona y devolver a España esa grandeza y ese esplendor que había tenido a principios de la conquista, cuando era una de las principales potencias. En concreto, ¿cuáles son las reformas que van a tomar los Borbones y sobre todo Carlos III, ¿sí?, durante su reinado? Bueno, en cuanto a la reforma política, se van a crear nuevos virreinatos, por ejemplo, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Río de la Plata. Se van a crear nuevas capitanías generales, nuevas audiencias, se van a instalar intendencias, que es una subdivisión administrativa al interior de cada virreinato. Pero lo más importante a nivel político es que los peninsulares van a ser preferidos a la hora de ocupar los cargos públicos. En cuanto a la reforma económica, se van a crear una serie de monopolios estatales sobre algunos productos, de manera de que la corona pueda extraer una renta en torno a la comercialización de estos productos. Pero la reforma económica más importante va a ser una liberalización del comercio monopólico español, donde se va a ampliar considerablemente la cantidad de puertos autorizados para comerciar tanto en la península como en América, ¿sí? También va a haber una suba de impuestos, va a haber una reforma militar. Esto significa que el ejército destinado a defender América frente al acecho de otras potencias va a ser aumentado en número considerablemente, y a su vez este ejército va a tener la función de reprimir también las rebeliones internas que haya a las reformas borbónicas. Y por último, en este proceso de afirmación y consolidación del poder de la corona, se van a atacar ciertos grupos de poder existentes, uno de los cuales es la Iglesia, ¿sí? Y la política borbónica va a ser la de recortar beneficios a la Iglesia, y la expresión más dramática de esta política gubernamental va a ser la expulsión de los jesuitas, que los jesuitas prácticamente habían conformado un estado dentro de la monarquía española, porque tenían mucha autonomía y mucho poder económico, y además tenían lazos o vínculos muy estrechos con las oligarquías locales, ¿sí? Entonces en total van a ser expulsados 2.500 jesuitas de América, y todo este conjunto de reformas borbónicas en distintos terrenos o ámbitos en la sociedad local, en las sociedades locales americanas, va a generar muchísimas resistencias, rebeliones, levantamientos. Estos movimientos de resistencia o de protesta van a estar protagonizados en algunos casos por las élites locales, en otros por los mestizos y la plebe, y en otros casos por los indígenas. Ustedes ahí tienen una enumeración al respecto. No se los voy a mencionar acá, está en el PDF, pero sí lo que hay que tener bien en claro es que de todos estos movimientos de resistencia, el más intenso y el más extendido, y el que representó el mayor peligro o el mayor desafío al orden colonial en su conjunto hasta el momento, fue lo que se conoce como la Gran Rebelión Andina de 1780 y 1782, que tuvo varios epicentros, pero el principal fue el que encabezó Tupac Amaru en la zona del Cusco, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los resultados de las reformas borbónicas? ¿Tienen éxito, no tienen éxito? ¿Cuál es el saldo final que uno puede hacer? En principio, las reformas borbónicas tienen aparentemente un éxito, porque
por ejemplo, se expande el aparato burocrático de la corona en América, los peninsulares ocupan mayoritariamente todos los nuevos cargos burocráticos creados, también aumentan los flujos mercantiles, el ejército parece estar mucho más fortalecido, aumenta la recaudación fiscal de la corona también, pero algunos nuevos estudios lo que señalan es que en realidad las reformas borbónicas no logran, si bien centralizan considerablemente el gobierno en las Indias en favor de la corona, las reformas borbónicas no logran del todo eliminar la influencia que las élites locales tenían en el gobierno americano, ¿sí? Por ejemplo, el contrabando va a continuar, pese a que es muy perseguido, y ciertas prácticas corruptas también van a continuar, pero pese a esta autonomía o poder que conservan las élites locales, lo cierto es que las reformas borbónicas centralizan considerablemente el poder político en favor de la corona, y con esto van a alterar algunos equilibrios existentes, van a generar un resentimiento social muy importante en amplios grupos de la población, van a intensificar la competencia que había o el resentimiento o los conflictos latentes que había entre americanos y peninsulares, y además de desencadenar los movimientos de protesta de los cuales yo les hablaba antes, también van a generar en las élites locales una voluntad o un anhelo de recobrar la autonomía que perdieron y que tenían bajo la época de los Habsburgo, ¿sí? Ese un poco es el saldo que puede realizarse sobre las reformas borbónicas. Empezamos entonces el tercer bloque, que es relativo a la desintegración o a la crisis de la monarquía española, tanto en la península como en América, que este proceso se va a ver, de alguna manera se va a desencadenar, producto de la invasión, lo que se conoce como la invasión napoleónica a España, que ocurre entre 1807 y 1808, y básicamente esta invasión de las tropas francesas en la península ibérica se da por una alianza que habían conformado España y Francia en contra de Inglaterra y Portugal. Entonces, el tratado que formaliza esta alianza lo que establecía es que las tropas francesas podían pasar por España para ir a conquistar Portugal, pero en el tránsito de estas tropas francesas lo que ocurre es que los franceses se van apoderando de los pueblos españoles, entonces se transforma en una invasión a Francia y no meramente en un tránsito. Y cuando Carlos IV, que es el rey de España, cuyo mandato va a ir de 1788 hasta 1808, inicia los preparativos para huir a América ante esta ocupación francesa, de hecho, lo que ocurre es un levantamiento popular muy importante en España, que es el Motín de Aranjuez, donde el pueblo español obliga a Carlos IV a que abdique de su trono, es decir, que ceda el trono a su hijo Fernando VII. Entonces Fernando VII asume el trono de la corona española, pero esta situación no se va a extender por mucho tiempo porque las tropas francesas finalmente van a llegar a Madrid y el emperador francés, Napoleón Bonaparte, se va a entrevistar con padre e hijo, es decir, con Carlos IV y con Fernando VII. Los va de alguna manera a obligar a renunciar a sus derechos dinásticos a la corona española, y Napoleón Bonaparte le va a entregar el trono español a su hermano José Bonaparte, que de esta forma en julio de 1808 pasa a ser rey de España y de las Indias, y como tal va a dictar una constitución que nosotros, bueno, no vamos a ver, que es el Estatuto de Bayona, que va a establecer una monarquía constitucional otorgando mucho poder al rey, pero bueno, no la vemos porque no van a tener vida efectiva esta Carta Magna o este estatuto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir con posterioridad? Lo que va a ocurrir es que el pueblo español no va a aceptar la legitimidad de las abdicaciones de Bayona y se va a levantar, es decir, va a desconocer el Estatuto de Bayona, va a desconocer el mandato de gobierno de José Bonaparte,
el pueblo de Madrid en particular se va a rebelar y va a ser duramente reprimido, y esta represión va a desencadenar que la insurrección y la rebelión popular contra la ocupación francesa se extienda por toda España. Y se produce un vacío de poder considerable, ¿sí? Porque por un lado tenemos a José Bonaparte, del otro lado tenemos al pueblo español que no acepta la legitimidad de este monarca, y este vacío de poder va a ser resuelto con la formación de juntas. Cada pueblo español va a formar una junta reasumiendo la soberanía de Fernando VII, el cual se creía que era el monarca legítimo, ¿sí? Es decir, estas juntas gobiernan provisoriamente en nombre de Fernando VII, que había sido encarcelado por Napoleón Bonaparte. Mientras tanto, en América lo que ocurre es una reacción muy similar por parte de las ciudades americanas ante los hechos de la invasión napoleónica a España, porque los cabildos americanos también rechazan a la ocupación francesa, rechazan el Estatuto de Bayona y también reconocen como monarca legítimo a Fernando VII, que estaba encarcelado. Ahora, lo que va a ocurrir en América es que al no haber un ejército invasor extranjero y al seguir en su lugar todas las autoridades monárquicas que había en América, que son los virreyes, el fenómeno de formación de juntas va a ser mucho más localizado y mucho más pequeño en comparación con lo que sucede en la península. Entonces, en América, durante los años 1808 y 1809 solamente se van a formar 3 juntas, que son las juntas de Montevideo, de Chuquisaca y de La Paz. Las juntas provinciales que se van a formar en España bien pronto se unifican en una sola junta, que es la Junta Suprema de España e Indias, que de hecho esta junta es la que ejerce el poder ejecutivo y el poder legislativo durante todo el tiempo que va a durar la ocupación napoleónica de España. Y algo muy relevante que va a realizar esta junta es una invitación a las regiones americanas para que elijan diputados para conformar esta junta, ¿sí? Es decir, es la primera vez que desde el gobierno central español se le da participación en el gobierno a las colonias americanas, pero de todas formas hay que tener en cuenta que esta representación que se le otorga a los dominios indianos es minoritaria, porque a América se le otorgan 9 diputados mientras la península tiene 36, ¿sí? Y esta disparidad numérica en el número de representantes es mucho más significativa si tenemos en cuenta que América tiene mucha más población que España. Pero bueno, es una posibilidad que la corona, en realidad, que la Junta Suprema brinda a América para que mande diputados. Es una representación minoritaria, y los dominios americanos, en términos generales, van a elegir diputados para enviar a España y participar de este organismo de gobierno que reasume provisoriamente la soberanía de Fernando VII, ¿sí? Bueno, cuarta y última parte de la clase, que es sobre el periodo 1810-1833. Sí, vamos a ver cómo sigue avanzando la crisis de la monarquía española, tanto en la península como en América. Y nos habíamos quedado en 1809 con la formación de la Junta Central y la invitación a los americanos para que envíen diputados o representantes. Lo que va a ocurrir en 1810 es que la Junta Central se va a disolver a medida que se va consolidando la ocupación francesa napoleónica en la península, y esta disolución de la Junta Central va a dar lugar a la formación de un Consejo de Regencia de España e Indias, que está formado por 4 peninsulares y un americano. Y este Consejo de Regencia lo que va a hacer va a reasumir las funciones que tenía la extinta Junta Central. Básicamente va a tener potestades legislativas y ejecutivas, y también, pero va a haber una diferencia fundamental, y es que va a tener el objetivo de convocar a unas cortes para sancionar una constitución, ¿sí? Entonces este Consejo de Regencia efectivamente convoca a un Congreso Constituyente, que es conocido como las Cortes de Cádiz. La representación americana en estas Cortes de Cádiz
sigue siendo minoritaria porque hay 28 diputados para América y más de 200 diputados para la península. Pero lo relevante es que estas cortes finalmente en 1812 van a sancionar la Constitución de Cádiz, que si uno tiene que sintetizar de alguna manera esta Carta Magna, nosotros lo vamos a ver en profundidad con la actividad de teórico-práctico que van a tener que hacer ustedes, pero si uno tiene que calificar o ponerle varios adjetivos a esta Constitución, tiene que decir que es una Constitución liberal, que es bihemisférica, es profundamente católica y además establece una monarquía constitucional en la cual, al igual que había ocurrido en las Cortes y al igual que había ocurrido en la Junta Central, la representación que se le brinda a los americanos es minoritaria, ¿no? Por un mecanismo muy peculiar. Y esta Constitución va a estar vigente entre 1812 y 1814 y después entre 1820 y 1823 por los sucesos que yo ahora les voy a comentar en un ratito. ¿Cómo impacta la formación del Consejo de Regencia, de las Cortes de Cádiz y la sanción de la Constitución en América puntualmente? Bueno, en América el Consejo de Regencia va a haber una diferencia con lo que había ocurrido con la Junta Central, porque cuando se forma el Consejo de Regencia ya muchas regiones americanas van a desconocer su legitimidad, en la convicción de que la ocupación napoleónica a España se está profundizando. Entonces las regiones americanas que desconocen la legitimidad del Consejo de Regencia, lo que van a hacer es van a formar juntas, pero siempre en nombre de Fernando VII, ¿sí? Es decir, en América ahora sí se va a extender el fenómeno que en España se había dado 2 años antes. Y también esto va a ser, varias regiones de América van a hacer esto, pero otras ciudades americanas van a seguir reconociendo el Consejo de Regencia y también van a reconocer a las Cortes de Cádiz enviando diputados y van a jurar fidelidad a la Constitución de Cádiz. Es decir que el continente americano se va dividiendo claramente en algunas regiones que son más revolucionarias, independentistas, insurgentes, y otras regiones que se mantienen realistas, ¿sí? De todas formas, esta situación va a ir cambiando progresivamente cuando las tropas francesas empiezan a ser desalojadas de la península y Fernando VII vuelve al trono en 1814. ¿Por qué? Porque Fernando VII inmediatamente cuando vuelve al trono va a derogar la Constitución de Cádiz, va a restaurar el absolutismo y va a reprimir en la península a todos los grupos de poder y facciones liberales que habían inspirado el proceso constituyente de las Cortes y la posterior sanción de la Constitución, ¿sí? Y respecto a América, lo que va a hacer Fernando VII va a enviar una expedición militar gigantesca que para suprimir las juntas, y esta expedición militar va a ser profundamente exitosa porque la contrarrevolución realista va a triunfar prácticamente en todo el continente, salvo en el Río de la Plata. Entonces esta postura absolutista ahora de la corona española va a intensificar las guerras de independencia por varios años hasta que en 1820 las últimas cosas que van a ocurrir es que el ejército español, que era la nueva expedición militar que iba a mandar Fernando VII a América, se va a sublevar y va a obligar a Fernando VII a jurar fidelidad a la Constitución de Cádiz, cosa que Fernando VII va a hacer, pero únicamente por 3 años, porque esto es lo que se conoce como el trienio liberal, porque Fernando VII, en cuanto puede, nuevamente en 1823 va a derogar la Constitución de Cádiz y va a restaurar el absolutismo y la represión a los elementos liberales, ¿sí? Con lo cual ese último periodo hasta que Fernando VII fallece en 1833 va a ser conocido como la década ominosa. Y bueno, y mientras tanto los países hispanoamericanos muchos se van a independizar.